vamos a proceder a hacer un tier list, tier maker, como queréis llamarlo, sobre la selección española y la lista de convocados de cara a la Eurocopa. Pero en este caso no vamos a hacer mi lista, que bueno, yo puedo tener mi opinión, de hecho la tengo, seguramente convocaría a algunos jugadores diferentes a los que convocaría Luis de la Fuente, pero no es lo que vamos a hacer hoy, que al final mi opinión puede interesar más o menos, pero simplemente es una opinión más como la que puede tener cualquier persona. Hoy lo que vamos a hacer es ponernos en la cabeza de Luis de la Fuente, o sea, intentar predecir no solo cuál va a ser su lista, que se dará el próximo lunes, día 27, sino en general asumir un poco el papel que pueden tener los jugadores de España en esta Eurocopa. Para ello, aquí he seleccionado a muchos jugadores españoles que pueden ir convocados. Aquí hay muchos y muchos de estos evidentemente no irán, solo van 26, que tampoco son pocos, pero bueno, muchos de estos pues los meteremos en sin opciones o en recurso útil, pero seguramente no vayan convocados. ¿Cómo he organizado las categorías para intentar explicar la importancia que van a tener con España? Insisto, vamos a valorar lo que va a hacer Luis de la Fuente, no lo que haría yo, que es lo más importante. Así que bueno, como insisto, hay que ponerse en la piel de Luis de la Fuente. Vamos a ver a cada jugador y vamos a organizarlo en las siguientes categorías. Clave, jugador por el que si España hace un buen papel, básicamente se va a basar en su figura. Y por cierto, he puesto un 3 entre paréntesis para que se entienda que solo vamos a meter a 3 jugadores en clave, ¿vale? No vamos a poner a más de 3, porque cuando alguien es clave, claro, podemos poner a 8 jugadores en clave, pero dejaría de cobrar la importancia que tiene esta categoría. Aquí solamente vamos a poner a 3, o sea, los que yo creo que van a ser los 3 jugadores más clave para Luis de la Fuente en la Eurocopa. Muy importante, aquellos jugadores que evidentemente también son titulares y que además van a tener un papel, pues eso, fundamental dentro de la selección española. Casi es lo mismo que clave, solo que en clave vamos a destacar al top 3, básicamente. Importante, aquellos jugadores que o son titulares o van a tener un papel fundamental en España, básicamente. Convocado aquellos jugadores que van a pues completar la lista, que yo creo que van a ir convocados casi al 100%, pero, bueno, que a lo mejor no tienen tanta importancia, que normalmente suelen salir desde el banquillo o que jueguen más bien poquito. Recurso útil, una categoría que quizá parezca un poco extraña, pero la he creado básicamente para distinguir de los jugadores que no tienen opciones a aquellos que quizá por sorpresa pueden acabar entrando. Jugadores que a lo mejor han ido poco o no han ido nunca, pero que por lo general te paras a ver el tipo de jugador que es y dices, a lo mejor en la selección no hay tanto jugador de este perfil. Y por lo tanto, por ello, quizás podría ser útil que en una convocatoria tan larga de 26 jugadores puedan acabar entrando. Y luego sin opciones, pues para aquellos jugadores que yo creo que no tienen ninguna posibilidad de ir. Bueno, pues porque no sean del agrado del seleccionador o porque no tengan el nivel suficiente o lo que sea, ¿vale? Pero aquellos que yo veo imposible que acaben yendo. Por lo tanto, no me demoro más. Aquí está la lista de no sé cuántos jugadores, no sé si he puesto 70, 80, pero son una barbaridad. No vamos a detenernos demasiado. Y, insisto, esto no es mi opinión personal, sino que es lo que yo creo que Luis de la Fuente va a hacer con España en esta Eurocopa. Por ejemplo, empezamos muy simplemente con Abel Ruiz, que yo creo que aunque ha tenido alguna convocatoria, por eso lo he puesto aquí, todos los jugadores que han tenido al menos una convocatoria con España en este último año están dentro de este tier list. Por ejemplo, Abel Ruiz suena muy raro que vaya a ir con España, pero lo he puesto por esto, porque ya fue convocado una vez. Ahora bien, de cara a la Eurocopa, es que directamente lo veo sin opciones. Si alguien opina otra cosa a través del chat, también puede decirlo evidentemente y podemos debatirlo un poco. Pero yo creo que Abel Ruiz, honestamente, no tiene opciones. El siguiente nombre que tenemos que poner, Adama Traoré. Adama Traoré es un jugador que ha ido con la selección española, pero sobre todo en la etapa de Luis Enrique. Yo creo que ahora mismo lo veo prácticamente sin opciones que vaya. Es un jugador que creó mucho hype en su momento, pero bueno, es un jugador que ha estado en el Fulham, que ni siquiera ha sido titular. Creo que está bastante claro. Aitor Paredes, un jugador que ha sorprendido bastante este año, la verdad, con el Athletic. Mucha gente le ha encantado esa pareja Aitor Paredes con Vivian, que Vivian está por aquí, ¿vale? Al fondo. Pero yo creo que Aitor Paredes, ante las opciones de centrales que hay, yo creo honestamente que no tiene opciones. Creo que cuando veramos ahora otros centrales, creo que va a haber otros que creo que tienen más opciones de ir. Alex García. Alex García es un jugador que ha ido a la selección española, si no me equivoco, en la convocatoria de noviembre. No fue esa última de marzo.
Y yo soy uno de los jugadores que tengo dudas. Alen García es uno de los jugadores que mejor temporada ha hecho en Liga. O sea, si hablamos de jugadores españoles por rendimiento puro, sería uno de los jugadores que irían casi fijo. Pero claro, no fue la última. Su nivel ha bajado un poco en este tramo final de temporada. Y yo no tengo claro que vaya a estar convocado. Sí que me puede parecer un recurso útil. Creo que este tipo de categoría la he creado para jugadores como con Alex García. Yo no creo que todos estemos convencidos de que Alex García vaya a ir. Si luego acaba yendo, tampoco creo que nos sorprenda demasiado. Pero no tengo claro que sea un convocado fijo para Luis de la Fuente. Por ello creo que Alex García lo más lógico es ponerlo en esta categoría. Alejandro Valde. Directamente lo tenemos que poner sin opciones porque está lesionado. No tiene mucho más. Alejandro Grimaldo. Claro, venimos de hablar hace un ratito de ese partido que perdió ayer el Bayer Leverkusen, donde Grimaldo no estuvo bien en la final de la Europa League. Pero bueno, lo de Alejandro Grimaldo es un temporadón. Es uno de los 3 jugadores españoles más en forma por momento actual. Pocos jugadores españoles han hecho mejor temporada que Grimaldo. Pero claro, en clara selección española, ¿en qué puesto lo veis? Porque el lateral izquierdo, titular de España a priori, iba a ser Gallá. Gallá se ha lesionado y Grimaldo a priori era el suplente. ¿Pensáis que eso ya hace que Grimaldo va a ser un jugador titular indiscutible? Tengo dudas al respecto. Creo, gente, que a Grimaldo lo voy a poner en importante. Porque al final, por momento de forma. Sí, por momento de forma y por. Y porque al final se te le ha lesionado Gallá, que era el titular. En principio, Grimaldo tendría que ser el titular. Y si está como en el Leverkusen, a ver, tiene que ser un jugador diferencial para España. A ver, si está como en el Leverkusen, debería ser clave si está como en el Leverkusen. Pero claro, estamos hablando de lo que va a hacer Luis de la Fuente. Dice Giorgio por el chat, Gallá nunca me ha convencido. Bueno, en este caso, Giorgio, si nos convence a nosotros o no, aquí en este caso va a dar igual, porque estamos hablando de si le convence a Luis de la Fuente. Yo a mí Gallá sí es un jugador que sí que me convence, aún así Grimaldo me gusta más y lo pondría por delante, ¿eh? Pero para Luis de la Fuente sabemos que era el titular. De hecho, Gallá si estuviese en este Premier League, mira, está aquí, luego lo evaluaremos. Pero Gallá estaría en importante o incluso muy importante. No lo vamos a catalogar porque está lesionado. Y en teoría Grimaldo la alternativa. Debería ser importante. Mínimo es convocado. Por nivel sé que debería ser muy importante. Quizá muchos lo ponéis en muy importante. Pero como nunca termino de confiar tanto Luis de la Fuente en él, lo voy a dejar simplemente en importante. Alex Baena. Otro nombre, honestamente. Qué pena lo de Valde. Sí, en teoría iba a ser el lateral izquierdo que tiene que ser el titular con España en los próximos 10 años. Pero bueno, la lesión evidentemente lo deja sin opciones. Alex Baena. Qué nombre más complicado Alex Baena. Para mí Alex Baena en un inicio era un recurso útil, pero creo que la clara mejoría del Villarreal a través suya y de Sorlos principalmente hace que para mí sea mínimo un convocado. Creo que en la lista de Alex Baena va a estar 100%. No me imagino una lista de 26 donde Alex Baena no vaya a estar en esta Eurocopa. Ya además fue la última convocatoria, la de marzo. La verdad, no sé qué tendría que pasar para que Baena no estuviese entre los 26. Mínimo convocado. Ahora, yo tengo la duda de si incluso podemos ponerlo aquí. Para mí Alex Baena sería importante, la verdad. Para mí. Pero no es mi lista, es la de Luis de la Fuente. ¿Pensáis que Baena va a ser importante en la Eurocopa? ¿O no? Es que yo tengo dudas al respecto, ¿eh? De si va a ser importante. Va a ser convocado seguro, pero a lo mejor tiene muy poquitos minutos y no lo puedo poner importante. Pero creo que debería serlo. Creo que es un jugador... A ver, no va a ser titular Alex Baena, ¿vale? Pero es un jugador que como primer segundo cambio de España, yo sí que lo puedo ver de ahí. Pero no sé si lo va a ver ahí Luis de la Fuente. Lo voy a bajar a convocado. Es que tengo dudas, no sé lo que puede hacer Luis de la Fuente. El 11 titular que más o menos lo conocemos todos, a partir de ahí, ¿quiénes pensáis que van a ser los primeros cambios? Esa es mi gran pregunta. ¿Pensáis que Vaina puede ser de los primeros cambios? Es que yo pienso que debería serlo, la verdad. Como recurso desde el banquillo para liderar la presión. Lo voy a dejar en importante y luego vemos, la verdad. Y luego vemos.
Alex Moreno, jugador que lleva años muy buenos, ya lo hacía muy bien en el Betis, el Aston Villa puede estar bien, ha acabado con molestias físicas, la verdad, nunca ha ido, yo honestamente lo voy a dejar sin opciones, honestamente, sin opciones. Alex Remiro, creo que el tema de Alex Remiro es muy claro, va a ir convocado como tercer portero seguramente, no creemos que juegue, pero seguramente vaya, así que lo dejo en convocado. Alfonso Pedraza, a ver, un jugador que he metido porque si no me equivoco fue la convocatoria de octubre o de noviembre, tuvo unos minutos, pero a ver, si Alfonso Pedraza va a la selección española, no sé qué tiene que pasar, pero no creo que vaya, siendo honesto. Álvaro Morata, qué nombre el de Álvaro Morata, qué nombre el de Álvaro Morata, qué difícil es. Álvaro Morata es el capitán de la selección española, es el 9 por lo general habitual y titular de la selección. Pero claro, la temporada la ha acabado sin apenas jugar y bueno, su 2024 es terrible. ¿Eso le puede bajar escalones de cara a Luis de la Fuente? No lo tengo demasiado claro y creo que no. Yo creo que Morata, gente mínimo, va a estar en muy importante. Es que Morata va a ser el 9 titular de España en la Eurocopa, salvo catástrofe, la verdad. Que a motivos para que no lo sea lo ha hecho bastante, porque el 2024 de Morata es muy malo. Pero es que al final es el capitán de la selección. Creo que desde la federación y desde la selección española y desde Luis de la Fuente no se duda de Morata. Así que yo creo que Morata va a ser muy importante, la verdad. Álvaro Valles. Claro, Morata y 10 más para Luis de la Fuente. Es lo que dice Giorgio. En la lista de Luis de la Fuente, Morata es muy importante. De hecho, luego veremos el tema de los claves, pero es que Morata de hecho es clave en la selección española. Luego veremos, si lo metemos en el top 3 o no. Pero vaya. Álvaro Valles. Álvaro Valles lo dejo sin opciones. Es un jugador que ha sonado sobre todo en las convocatorias de octubre y de noviembre. No fue convocado. Luego ha bajado el nivel mucho con Las Palmas. Si no fue antes, no va a ir ahora y por lo tanto lo dejo aquí. Barrenechea. Creo que tampoco tiene opciones de ir Barrenechea. Otro jugador que a veces se le ha pedido también, sobre todo en la primera vuelta, donde la Real Sociedad estaba muy bien, hizo una fase de grupo brutal en la Champions. Pero yo creo que a día de hoy Barrenechea no tiene demasiadas opciones de ir convocado. Es un jugador muy joven todavía, 22 años si no me equivoco, pero yo creo que no va a ir. Ansu Fati, pues desgraciadamente, o por lo que su carrera ha acabado deparando, yo creo que sin opciones. Lo he puesto aquí porque ha tenido alguna convocatoria, de hecho, creo que Ansu Fati entra en la convocatoria de octubre. O sea, Ansu Fati ha ido con Luis de la Fuente. Ahora bien, yo creo que no tiene opciones de ir Ansu Fati con la selección. Al menos es la sensación que a mí me da. Aymeric Laporte. Sé que lo de Arabia genera dudas, pero Aymeric Laporte para la selección española lo tengo que poner en muy importante. Siempre lo ha sido y en la Eurocopa en teoría tiene que ser nuestro bastión en la parte defensiva. Por lo tanto, creo que Aymeric Laporte lo voy a poner en muy importante, porque así ha sido, ya lo era para Luis Enrique y así lo ha sido también para Luis de la Fuente. Ayoce Pérez. Pues mira, Ayoce Pérez es un jugador que no ha ido nunca a la selección española, pero ante tantos problemas que hay atrás, fijaos que yo no me atrevo a ponerlo en sin opciones. Fijaos lo que os estoy diciendo. Lo voy a poner en recurso útil, porque creo que realmente puede ser un recurso que Luis de la Fuente pueda tener en mente de cara a esta lista y que sea una de las sorpresas. Lo creo firmemente, porque al final España atacantes como tal es que tampoco tiene tantos. Entonces, creo que su final de temporada, que pueda rendir como punto desde la izquierda, creo que hace que Ayoce pueda tener una opción para ser uno de esos jugadores que aunque nunca haya ido sea una de las sorpresas. Por eso yo a Ayoce lo voy a poner en recurso útil, Creo que, a ver, sería sorprendente si entra en la convocatoria, sí, pero creo honestamente que no es una locura pensar que lo lleve. Así que lo voy a poner aquí. Creo que tiene claramente más opciones que todos estos que pongo aquí abajo. Beñat Prado, muy buena temporada, revelaciones en el Athletic, jugador muy importante. Ojalá vaya a los Juegos Olímpicos, de hecho. Ahora bien, para la Eurocopa, yo creo que no tiene opciones, la verdad. Beñat Prados. Y me gusta Beñat, pero bueno, creo que hay otros que están por delante. Borja Mayoral, desgraciadamente, sin opciones por la lesión. Si no se hubiese lesionado, Borja Mayoral no lo pondré en importante tampoco, pero creo que tendría muchas opciones de ir convocado. Se lesionó
y ya no es una opción. Brais Méndez. Yo creo que Brais Méndez no tiene opciones, ¿no? A lo mejor alguien de aquí me dice que Brais Méndez tiene opciones de ir. Pero Brais Méndez cuando ha estado muy bien, con Luis de la Fuente no ha ido nunca. Con Luis Enrique sí que iba más, incluso estando peor que esta ahora. Pero es que no ha ido nunca con Luis de la Fuente. Y a mí eso me hace pensar que yo creo que Brais Méndez no tiene opciones de ir. No sé si alguno incluso lo pondría en recurso útil, piensa que tiene opciones, pero yo creo que no. Yo creo que no. Brian Hill, jugador que ha ido porque es muy del gusto de Luis de la Fuente. Ahora bien, su temporada es que no da ni para que sea una opción, la verdad. Así que lo pongo ahí por mucho que le guste a Luis de la Fuente, yo creo. Brian Zaragoza, más de lo mismo. Tuvo también esa convocatoria cuando brilló con el Granada. Pero bueno, se fue al Bayern, ha jugado muy poquito. Yo creo que no tiene opciones. Si se hubiese quedado en el Granada y siguiendo siendo bastante importante, yo creo que sería recurso útil. De hecho, recurso muy útil, podría decir. Pero creo que con su paso al Bayern y demás, no tiene oportunidad. Cristian Mosquera, otro nombre de los complicados. ¿Por qué? Porque es un futbolista que ha acabado muy bien la temporada, uno de los centrales revelación de la liga sin ninguna duda, central de muchísima proyección, y es que no veo una locura que vaya, honestamente. Es que no me parece una locura que vaya, pero no lo tengo del todo claro. Creo que lo voy a poner en sin opciones. Es que creo que para Luis de la Fuente de los centrales que van a estar por delante. La verdad. Azpilicueta. Creo que a día de hoy sin opciones. Creo que ha sido otro lateral útil, que de alguna vez Luis de la Fuente ha seguido confiando en él. Para Luis Enrique era fijo en las convocatorias. Pero yo creo que a día de hoy Azpilicueta no va a ser... no tiene ninguna opción de ir. Creo que hay otros jugadores para el lateral derecho que están por delante y eso que tampoco hay muchas opciones. Dani Carvajal. Bueno, creo que lo de Dani Carvajal es muy importante, es de manual, es el lateral derecho titular de la selección española, es uno de los jugadores con más peso en el vestuario, hay que ponerlo en muy importante. Dani Ceballos. Pues Dani Ceballos es un jugador que en el inicio de la etapa Luis de la Fuente mínimo había que ponerlo aquí, porque la verdad es que iba a ser muy importante para Luis de la Fuente. Renovó con el Madrid, ha tenido lesiones, no ha tenido continuidad y ya Luis de la Fuente también dejó de confiar en él, al menos para este tramo. Insisto, antes debería estar aquí Dani Ceballos, en importante o incluso muy importante, porque es que para Luis de la Fuente tuvo un tramo de ser titular. Ahora bien, creo que sus opciones se han caído del todo, la verdad, creo que se han caído del todo. Dani Olmo, muy claro, la verdad, creo que Dani Olmo es muy importante para la selección española, es también un fijo, así que creo que hay que ponerlo aquí. Dani Vivian. Nombre complicado el de Dani Vivian, porque Dani Vivian entra en la última convocatoria de la selección española. Lo quiere probar Luis de la Fuente, lo prueba y no sale bien parado en ese partido ante Colombia. Creo que no es que sea imposible que vaya, pero no es un recurso útil y no lo veo convocado. Así que lo voy a poner en sin opciones, no porque crea que no tenga ninguna opción, sino porque creo que a Luis de la Fuente le van a convencer más otras cosas. La sensación que yo tengo. Y David García, un poco me pasa lo mismo. De hecho, fijaos que David García lo voy a poner en recurso útil. Lo voy a poner en recurso útil porque David García es un central que se lo ha llevado siempre, era fijo y dejó de ir en la convocatoria de marzo. También estaba lesionado. Su temporada con Osasuna ha sido bastante mala. Y yo creo que por eso ya va a dejar de ir y no va a ir en la Eurocopa. Y creo que además la aparición de Pau Cubarsí, por ejemplo, del que luego hablaremos, en el fondo le resta opciones. Lo dejo en recurso útil porque central para defender el área, el punto de penalti y demás, me parece que es una de las mejores opciones. Y es un jugador que ya había ido con Luis de la Fuente. Ahora bien, dudo que vaya, pero creo que tiene más opciones que ir de Vivian. Por eso lo pongo aquí, pero me parece difícil que vaya. David Raya, lo mismo que Remiro, muy fácil. Va a ir convocado. Es que con los porteros realmente está muy claro. Creo que Remiro y Raya van a ir convocados como suplentes. De hecho, Raya será el segundo, Remiro el tercero y poco más a comentar, honestamente. Van a ir los dos. Por eso, por ejemplo, David Soria yo lo dejo sin opciones.
porque creo que los porteros está claro. Eric García. Pues Eric García es un jugador. Lo voy a poner sin opciones porque nunca ha ido con Luis de la Fuente. Ahora bien, para mí sería un recurso útil. Yo no sé si lo llevaría o no, de hecho seguramente no lo llevase, pero me parece un jugador planteable en mi cabeza, de poder ir. Ha hecho un temporadón, pero creo que si Luis de la Fuente no lo ha llevado nunca, es porque, aunque su temporada en el Girona sea muy buena, nunca ha terminado de confiar en él. Fabián Ruiz, uno de los jugadores que seguramente más debate crea en la afición española en general, pero siendo honesto, eh, es un fijo para Luis de la Fuente. De hecho, hasta tal punto que yo lo voy a poner importante. Creo que. Creo que Fabián Ruiz va a ir con la selección española. Mira, Giorgio es el comentario literal de lo que piensa todo el mundo. Fabián no me gusta, creo que es lo que piensa la mayoría, pero lo llevará seguro, efectivamente. Pero es que no solo lo pongo convocado, es que lo pongo tan importante. Es que para Luis de la Fuente, Fabián Ruiz es un jugador importante. Por eso lo pongo ahí. Porque más allá de Rodri, que es el pivote principal, el acompañante en muchos partidos de la Eurocopa va a ser Fabián Ruiz. No lo pongo muy importante porque, bueno, creo que si miramos los que hay por encima, son jugadores de una importancia mucho más vital que Fabián Ruiz o Grimaldo. Fabián y Grimaldo pueden ser titulares, pero yo no creo que sean de los jugadores más importantes de la selección. Fermín López. Creo que lo de Fermín López, su categoría está creada literalmente para él. Fermín López entra en recurso útil. Ha sonado que podía ir a la Eurocopa, que es un planteamiento que se ha podido hacer desde la federación. Su final de temporada es muy bueno. En el Barça ha aportado algo que el FC Barcelona no tenía. Claro, irá. Pues no lo tengo ni idea, porque nunca ha ido. Pero creo que su aparición puede ser importante. Puede ser importante y yo por eso básicamente a Fermín lo pongo en recurso útil. Es uno también de esos jugadores, un caso muy parecido en mi opinión al de Ayoce. No han ido nunca, pero su buen final de temporada y su perfil de futbolista hacen que pueda ser un recurso útil para la selección. Por eso lo pongo ahí. Ferran Torres. Otro nombre muy complicado. Ferran Torres. ¿Dónde ponemos vosotros a Ferran Torres? Porque según cómo le pilla Ferran Torres la Eurocopa, yo creo que puede ser importante, dejarlo solamente en convocado o incluso en recurso útil. Yo creo que Ferran va a ir, pero tampoco es que lo tenga 100% claro que vaya a ir Ferran Torres. Creo que de momento fijaos que lo voy a dejar en recurso útil, porque Ferran es un recurso útil porque tiene gol, básicamente, y es por eso por lo que es un futbolista útil para la selección. Pero su temporada no es buena, su momento es complicado, a mí no es un jugador que me guste especialmente. Lo voy a dejar en recurso útil. Lo voy a dejar en recurso útil, pero creo que como recurso útil tiene más opciones de ir que Ayoce, por ejemplo. De hecho, creo que parte con ventaja respecto a Ayoce porque ha ido más. Fran García. Yo creo que Fran García no tiene opciones, honestamente. Sí, muy del gusto de Luis de la Fuente y demás, pero es que acabando tan mal, no sé. Yo no creo que Fran García tenga opciones de ir. La verdad. Gavi, desgraciadamente lesionado, no tiene opciones. Si no, Gavi sería muy importante. Otro que desgraciadamente se nos cae por lesión. Gerard Moreno. Otro que tengo dudas y que me parece recurso útil de manual. No sé si va a ir convocado. No sé si va a ir convocado. Pero tiene bastantes opciones y yo creo que es uno de los que está ahí más o menos en duda. Es un recurso útil para la selección española, pero no lo tengo del todo claro. No lo tengo del todo claro. Este es Gorka Guruceta. Bueno, lo de Gorka Guruceta lo tenemos que dejar en sin opciones, principalmente por la lesión, bueno, por la apendicitis y demás. Bueno, creo que lo suyo es dejarlo aquí, ¿no? No puede ir seguramente porque está lesionado o mermado físicamente, al menos. Hugo Duro. Creo que Hugo Duro no tiene demasiadas opciones de ir con la selección española. A pesar de que ha hecho un buen año con el Valencia y demás,
Bueno, me pasa un pelín lo de Mosquera. Yo creo que no tiene opciones. Iago Aspas, nos encanta. Ha finalizado muy bien la temporada. Pero seamos honestos, yo creo que Aspas no tiene opciones de ir a la Eurocopa. Yo creo, ¿eh? Yo creo que no tiene opciones de ir a la Eurocopa. Creo que es un tipo de futbolista que en España tiene un encaje muy complicado. Creo que entre Aspas y Gerard Moreno, que son jugadores muy parecidos, tiene más opciones de ir, porque fue a la última. No sé, creo que Aspas no tiene opciones de ir, básicamente. Igor Zubeldia. Creo que Zubeldia era una opción interesante para convocatorias anteriores. Si no ha ido todavía, yo creo que no va a ir en esta. Yo creo que no tiene opciones de ir. Íñigo Martínez. Pues palo duro para Íñigo Martínez acabar poniéndolo aquí. En mi humilde opinión, creo que Íñigo Martínez era un jugador, bueno, es que debería poder estar convocado perfectamente. Pero es otro que creo que al final la aparición de Pau Cubarsí le acaba quitando muchas opciones y yo no creo que tenga mucha oportunidad de ir. Isaac Romero, otro que se ha lesionado, así que lo tenemos que poner aquí. Y el siguiente, evidentemente, duele una barbaridad. Es Isco Alarcón, pero Isco también se ha lesionado. Así que lo tenemos que dejar aquí en sin opciones. Ya son varios que hemos dicho que creo que tendrían hueco y que por las lesiones no van a poder ir, básicamente. Iván Martín, un nombre que sé que a bastante gente le puede acabar gustando y demás, que es un jugador bueno que hace una buena temporada. Ahora bien, para mí la selección española es un paso más. Yo no creo que Iván Martín tenga opciones de ir con la selección, al menos en mi humilde opinión. Jesús Navas, creo que honestamente bastante claro. Jesús Navas va a ir convocado, no lo veo importante porque de hecho, bueno, es que el titular es Carvajal de forma indiscutible, pero Navas va a ir convocado y por eso yo a Navas lo pongo aquí. José Luis Gallá. Gallá, si estuviese sano, ya lo he comentado antes, estaría en una de estas dos. Está lesionado, desgraciadamente, lo tenemos que dejar fuera. José Lumato. José Lumato va a ir a la Eurocopa. Así que mira que poner un convocado. No sé si queréis que lo pongas tan importante, la verdad. Porque no va a ser titular, bajo ningún contexto. Puede tener su importancia desde las segundas partes, eso sí que es cierto. Pero bueno, como no tiene ninguna opción de ser titular, yo creo, lo voy a dejar en convocado. Lo voy a dejar en convocado porque va a ir seguro. Kepa, sin opciones, lo que he dicho de los porteros, está ya claro. Kirian, otro jugador que ha hecho una gran temporada, a pesar del bajón final de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos encanta su historia, la verdad. Pero yo creo que Kirian no tiene opciones de ir. Yo creo, ¿eh? Yo creo que no. Coque. Extraño caso el de Coque. Luis de la Fuente no ha terminado nunca de ver a Coque en esta selección española. A mí me parece un futbolista que de facto es un recurso útil y por lo tanto lo voy a poner en este tier. Creo que si va a la Eurocopa Coque no nos tiene que molestar prácticamente a nadie. Que un jugador como Coque vaya. Es buenísimo, es uno de los timones del Atlético de Madrid. En fin, es un jugador de lo más trascendente a nivel español en la última década. Y la selección ha tenido sus luces y sus sombras, sí que es cierto. Era un jugador muy del gusto de Luis Enrique, de hecho para Luis Enrique era importante. Para Luis de la Fuente no ha terminado nunca de ser un jugador de esa confianza, entonces lo voy a dejar en recurso útil, porque no me parecería... Mira, para mí directamente compite con Alex García un poco en ver qué puede ser ese tipo de futbolista. Para si quieres llevar un centrocampista más, te puede ser ese recurso útil, que puede ser o pivote o interior. Y por eso lo dejo ahí. Lamine Yamal. Sí, 16 años, lo que queráis, pero creo que todos entendemos que tiene que ser muy importante para la selección española. O sea, creo que lo de Lamine Yamal está bastante claro en ese sentido. Lucas Vázquez. A ver, yo a Lucas Vázquez lo voy a dejar sin opciones, porque me parece que es un jugador que a priori no tiene mucha oportunidad de ir. Pero no es que me parezca una locura tampoco. Pero bueno, si no ha ido hasta el momento, yo creo que no va a ir. Luis Alberto. Para mí sin opciones. Es un jugador que a mí me encanta, pero también ha tenido un final de temporada complicado. No ha ido nunca, lo dejo fuera. Marco Curella. Caso para mí muy parecido al de Jesús Navas. Está claro que para mí va a ir convocado. Al final la lesión de Gallá le ha abierto la puerta a Cucurella para que vaya a la Eurocopa. Por lo tanto, es el que va a ir, básicamente. Marco Asensio. Qué difícil es el de Marco Asensio. Todos creo que diríamos que es sin opciones.
Pero insisto, no es nuestra convocatoria, es la de Luis de la Fuente. Y sabemos que a Luis de la Fuente le encanta Marco Asensio. Y eso hace, para mí, que actualmente sea un recurso útil. No nos puede extrañar ver a Asensio en la convocatoria de 26. Mínimo tengo que poner ahí, porque es que no lo puedo dejar en sin opciones porque creo que tiene opciones de ir. Yo no lo llevaría jamás, pero creo que tiene opciones de ir. Por eso lo tengo que poner ahí, básicamente. Marco Llorente. Mira, a mí Marco Llorente me parece un recurso útil, pero que siempre que se ha dicho que a lo mejor era el momento de que fuese con Luis de la Fuente, nunca ha ido ni se ha dicho nada de él. Por lo tanto, yo creo que Marco Llorente no tiene opciones de ir. ¿Que es un recurso útil? Lo es, pero creo que no lo es para Luis de la Fuente, o al menos en su cabeza no está. Al igual que tampoco creo que esté lo de Mario Hermoso. No se lo ha llevado nunca, cuando estaba muy bien no se lo llevaba, acaba la temporada regular, no creo que vaya, honestamente. Martín Zubimendi, creo que este sale fácil, convocado. No lo puedo poner importante porque está Rodri por delante y nunca va a ser titular. Pero si está sano, que ya veremos, pero a priori sí, va a ir convocado. Así que ahí ponemos a Martín Zubimendi. Miguel Gutiérrez, seguramente la opción que mucha gente quiere tras la lesión de Gallá. Pero seamos honestos, para Luis de la Fuente, Miguel Gutiérrez no tiene opciones. Si eso quizás podemos ponerlo en recurso útil. Que si queréis se le puede poner aquí. Pero es casi más una creencia nuestra que para Luis de la Fuente. Yo no creo que para Luis de la Fuente vaya a ser un jugador demasiado que tenga en mente llevar, ¿eh? De hecho, no. Lo voy a poner aquí, porque es faltar a la realidad. Miguel Gutiérrez no, es que no creo que tenga opciones de ir a la Eurocopa, honestamente. Así que no. Mika Mármol, otro que ha hecho un buen año, pero que yo creo que no le da, así que le ponemos sin opciones. Mikel Merino. Mikel Merino va a ir convocado y Mikel Merino va a ser importante. Lo ha sido en este proceso de este último año y medio para Luis de la Fuente. Ha competido con Fabián por un puesto. Yo creo que Mikel Merino va a ser importante. Va a ser importante, no sé si titular, pero va a ser importante. Básicamente, va a ser importante. Mikel Oyarzabal. En clave selección española, yo creo que además de lo mismo. Es un jugador que es el cuarto capitán, elegido a dedo por Luis de la Fuente. Sin saber qué más partidos juega, Luis de la Fuente sabemos que es su jugador favorito, junto con Dani Olmo. Por lo tanto, yo no creo que sea titular, pero seguramente sea primer, segundo cambio en cada partido. De hecho, fijaos lo que os voy a decir. Voy a bajar a Alex Baena. Voy a bajar a Alex Baena porque la simple aparición de Mikel Oyarzabal en importante hace que sea uno de los primeros cambios y no Alex Baena. Para mí Alex Baena debería estar en importante, pero creo que no va a serlo tanto porque al final en los primeros cambios nos salen otros nombres. Y de hecho, si José Lu está aquí en convocado, voy a dejar a Alex Baena en convocado. La verdad. Nacho Fernández. Nacho Fernández ya se está rumoreando y su aparición en este buen tramo final ha cambiado las cosas. Nacho Fernández pinta a que va a ir convocado. No ha ido con Luis de la Fuente en estas últimas convocatorias, pero su situación ha cambiado y se entiende que va a ser el tercer central de la selección española. Por ello, voy a ponerlo en convocado porque creo firmemente que va a ser el suplente de los titulares, la primera alternativa. Vamos con Nico Williams. Nico Williams, yo creo que tampoco hay mucha duda. Nico Williams tiene que ser muy importante para la selección española. Es que lo creo firmemente. Es un jugador que, bueno, que ha sido de lo más diferencial, digamos, de jugadores españoles en este último año. La ilusión básicamente está puesta en los dos que tenéis aquí juntos, en Lamine Yamal y en Nico Williams. La gente pide que sean los referentes de esta selección junto con Rodri. Creo que ahí sí que vamos a coincidir todos y que para Luis de la Fuente también van a ser muy importantes. Ollán Sancet. Ha acabado muy mal la temporada Sancet, pero por precedentes anteriores lo voy a poner en convocado porque creo que va a estar ahí. Creo que va a estar ahí. Es un jugador... es un jugador que a mí no me llama tanto, la verdad, especialmente. Me gustan más otros, pero creo que va a estar ahí. Creo que va a estar ahí, creo que va a ser parte de la lista y por lo tanto lo voy a poner ahí. No creo que sea titular, ni dicho demasiado importante, pero sí que va a ir convocado. Pablo Fornals, yo creo que no tiene opciones. Era un jugador que iba más en la etapa Luis Enrique que con Luis de la Fuente, así que lo tenemos que poner ahí. No creo que su fichaje por el Betis cambie tantas cosas. Pablo Sarabia.
Pablo Sarabia es otro que entra a recurso útil prácticamente de manual. Pablo Sarabia es un jugador que fue en la última convocatoria por sorpresa, nadie se lo esperaba. Es un jugador que tiene un perfil que España tampoco tiene tantos y que más o menos en mi opinión compite en un sitio con Marco Asensio. De hecho, los pongo aquí a ambos en recurso útil porque yo creo que ese perfil de futbolista compiten entre ellos por un puesto. Lo digo así tal cual. Yo creo que o va Marco Asensio o va Pablo Sarabia. Y por eso a Pablo Sarabia lo pongo ahí. No lo pongo en convocado porque no creo que vaya a ir fijo a la Eurocopa. Pero creo que sí que para Luis de la Fuente es un recurso útil, honestamente. Pau Cubarsí. Yo creo que Pau Cubarsí lo pongo aquí porque es uno de los que está en la terna de poder ser cuarto central o no. Básicamente, junto con David García y demás. De hecho, mira, para que esto sea aún más gráfico, mira, lo voy a dar incluso por puesto, para ver los que compiten entre ellos, que yo creo que son David García, Pau Cubarsí y de hecho ya meto aquí al siguiente que es Pau Torres. Son tres centrales muy diferentes entre ellos y que van a competir por ser el cuarto de la selección española. Lo pongo como recurso útil porque son jugadores muy diferentes. Pau Torres es puramente salida de balón desde el central izquierdo. Pau Cubarsí es la apuesta joven y de futuro de cara a que se vaya fogueando en la selección. Y David García es ese central que es para defender el área y el balón parado. Son perfiles muy diferentes entre los tres y uno de estos creo que va a ser el cuarto. No pongo ninguno en convocado fijo porque no creo que sean fijos de la convocatoria, pero por ahí va a estar. Luego, en laterales no puse ninguno en recurso útil de momento. En centrocampistas yo creo que los que competirían por un posible puesto entre comillas son Coque y Alex. Son Coque y Alex. Creo que si España quiere llevar un centrocampista extra va a estar entre estos dos. Luego Fermín es un recurso útil aparte, creo que tiene esa mínima opción. O incluso por Gerard Moreno, creo que entre ellos pueden competir por ver si también suman un mediapunta entre comillas extra. Ferran Ayoce, yo creo que entre estos va a ir Ferran. Pero creo que la aparición de Ayoce puede poner a Ferran en alguna complicación y por eso los pongo juntos. Y también Marco Asensio y Pablo Sarabia. Creo que entre ellos también compiten por un puesto. Así que así más ordenaditos creo que puedes entenderse mejor esta categoría. Pedri. Gente, con Pedri, ¿qué hacemos? Porque si está bien... es que... Si va convocado, va a ser importante. Y si no, lo pongo en recurso útil. Creo que la lesión de Isco hace que vaya a ir fijo y lo tengo que poner en importante. Porque si Pedri va, es que va a acabar siendo importante. De hecho, Pedri debería ser muy importante. Pero el tema de la lesión y demás hace que no lo ponga tan arriba, sino que lo vaya a dejar aquí. Que lo vaya a dejar en importante, básicamente. De hecho, veis que ya estamos viendo mucho centrocampista barra media punta ahí. Y eso hace que sí, que haya acertado bajando, por ejemplo, a Alex Baena. Porque siendo que al final para Luis de la Fuente, Pedri va a acabar siendo más importante que Alex Baena en esta selección. Así que sí, a Pedri lo vamos a poner ahí. Pedro Porro. Pedro Porro, no te diré que no tiene opciones de ir, la verdad. No te diré que no tiene opciones de ir. No sé si está faltando mucha gente aquí arriba. Yo creo, gente, que Gerard Moreno va a ir, de hecho. Es que lo veo que va a ir. Yo creo que Gerard Moreno va. Porque ante la falta de tantos delanteros, yo creo que Gerard Moreno sí que va a ir. Y se la juegan más, por ejemplo, Ferran y Ayoce que el propio Gerard Moreno. Yo creo que Gerard Moreno va a ir a la Eurocopa. Se lo llevó a la última, le dio confianza. Creo que sí. Ya Pedro Porro lo voy a poner en recurso útil. En recurso útil. Porque al final ha tenido convocatorias por el tema de que Navas está como está. Y es un lateral distinto. Y por ello creo que Pedro Porro puede ser un recurso útil para esta selección. Y no lo puedo poner en sin opciones porque opciones creo que tiene. Pero veo muy raro, que vaya convocado. Es muy parecido, en mi opinión, a lo de Coque. Me extrañaría que fuese, la verdad. Pepe Lu, jugadorazo, temporadón. O sea, lo de Pepe Lu es que hay poquito que explicar. O sea, hace una temporada impresionante. Pero no tiene opciones de ir, básicamente. Al final,
Zubimendi es el pivote suplente, no tiene opciones. Robert Sánchez, ya he explicado lo de los porteros, no tiene opciones. Robin Lenormand, importante. Robin Lenormand es el acompañante de Laporte en el centro de la zaga. De hecho, creo que, mira, los centrales están muy claros cómo va a ser la jerarquía. Laporte es el líder, es muy importante. Lenormand es quien le acompaña y es importante. Y Nacho es el tercero y va convocado. Y la duda está entre estos por ver quién puede ser el cuarto, básicamente. Rodri, bueno, Rodri es el primero que ponemos en esta categoría y luego ya preguntamos quiénes son los otros, según vosotros, quién puede ser el segundo y tercero. Pero vaya, Rodri, un poco más que explicar. Riquelme. Tuvo una prueba, creo que puede ser un recurso medio útil, pero con lo que hay, a mí me extrañaría una barbaridad que fuese Riquelme a la selección española. Siendo honesto. Samo Morodion. Samo Morodion me duele ponerlo aquí, porque Samo Morodion es un futbolista que yo creo que debería ser un recurso útil para la selección española, pero su mal final de temporada hace que yo creo que no tenga opciones. Sergio Ramos lo tengo que poner porque mucha gente lo pediría, pero ya sabéis que para la selección está absolutamente fuera. Thiago Alcántara no creo que sea una opción tampoco. Mira, queda aquí ya Jeremy Pino, que está lesionado. De hecho, Jeremy Pino, si estuviese sano, seguramente fuese aquí, porque para Luis de la Fuente ha sido muy importante, pero se lesionó de la gravedad. Y Unai Simón, por supuesto, es el portero titular y lo tengo que poner en muy importante. De todos estos, ¿qué dos subimos a claves para la selección española? Morata, Laporte, Carvajal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Unai Simón. Más Rodri. Creo que estos, que en total son 8, entendemos que van a ser lo más importante de la selección española, ¿no? Creemos todos, entiendo, que son los 8 jugadores que tienen que ser más... Bueno, que tienen que serlo no, pero que van a ser más importantes para Luis de la Fuente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ¿quiénes son para vosotros el segundo y el tercero más importante para el seleccionador? Lo voy a ordenar por posición, ¿vale? Una de hecho estaría aquí. Luego Olmo y así. Por como juegan en el campo me refiero. ¿Quién de estos es más importante? Yo creo... debería ser Morata. Pero es que como ha acabado Morata el año, hace que me deje dudas. Porque si no, está claro, Morata para la selección española es un jugador clave. No tiene más. Pero que haya acabado el año así, hace que quizá me genere más dudas. De hecho, gente, creo que el segundo más importante para Luis de la Fuente es Dani Olmo. Para mí también lo sería, de hecho, Para mí también es entre los 3 mejores jugadores españoles. Y creo que es Dani Olmo. Creo que es uno de los 3 jugadores más claves de la selección española. Actualmente, la verdad. Creo que sí. Y creo que el tercero voy a poner Unai Simón. No sé si me lo compráis. Y lo pongo porque creo que es el titular de forma muy indiscutible. Es también uno de los porteros que lleva ya 4 años siendo titular en la selección española. No sé, creo que también es un jugador clave en ese sentido. Insisto, todos estos que están aquí debajo van a ser muy importantes con España. Vaya, creo que no hay ninguna duda de que Laporte, Carvajal, evidentemente Lamine y Nico Williams. A ver, yo de hecho, seguramente la gente lo que ellos quieren es que yo haga esto. Pero creo que siendo objetivo, en la cabeza de Luis de la Fuente, los más importantes son estos 3. Y debería ser Morata, pero lo bajo a Morata porque su tramo final hace que a lo mejor, no sé, en algún partido pueda acabar siendo suplente. Y que el titular, por ejemplo, sea Mikel Oyarzabal, que por eso lo pongo aquí. De hecho, fijaos que aquí hay 8 titulares y los siguientes titulares son Grimaldo, que lo pongo aquí porque a priori va a ser lateral izquierdo titular, pero no lo puedo poner más arriba porque para Luis de la Fuente nunca ha sido muy importante. Entre Mikel Merino y Fabián porque se están jugando un puesto. Mira, de hecho también lo podemos ordenar. Tal que así. ¿Vale? El a priori del otro central titular, el lateral izquierdo titular. Y luego entre estos dos que se están jugando un puesto. Fabián Ruiz y Mikel Merino. ¿Por qué también pongo a Pedri y Oyarzabal en importantes? Aunque a priori sean suplentes de forma clara. Porque Pedri al final sí va a ser un jugador importante. Y ojo a que no tenga partidos de titular, básicamente. Y Mikel Oyarzabal es el cuarto capitán. Y como tenga algún problema Morata de que no esté bien, el que va a jugar de arriba va a ser Mikel Oyarzabal. Por eso también los pongo en importantes a ambos. La verdad.
importante jugador que sea importante, ¿eh? No jugador que tenga bastantes minutos, porque por ejemplo Joselu va a tener bastantes minutos, pero no me parece que vaya a ser un jugador importante. De hecho, si aquí ordenamos por posición, Nacho va a ir convocado como tercer central, Navas y Cucurella los laterales, Zubimendi va a ser uno de los pivotes, luego Sancet y Baena van a ser interiores claros, y yo creo que Gerard Moreno va a ser uno de los atacantes de forma clara también, y Joselu evidentemente el 9 suplente. Con esto, la lista de 26, ¿cuánto tenemos con esto? 3, 5, 8, más 6, 14. Luego 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Con la lista que yo he llevado son 24, ¿eh? O sea, de los que están en recurso útil, solamente entrarían 2. Solamente entrarían 2. A ver, Pedro Porro no va a ir. Lo pongo aquí porque Navas ha tenido problemas físicos y demás, pero Pedro Porro no va a ir. En teoría debería ser un cuarto central entre David García, Pau Cubarsí y Pau Torres. Uno de estos. Eso me hace pensar que ni Alex ni Coque tienen opciones, porque creo que el medio del campo ya está ocupado. Creo que ya está ocupado. Fermín hay que poner lo mínimo aquí por lo que se está comentando y porque creo que tiene opciones de ir. Creo que Ayuso y Ferran se juegan un puesto y que Asensio y Pablo Sarabia se juegan otro.